Alejandra Vázquez estaba trapeando la sala cuando un grito desgarrador la hizo detenerse. Era martes por la mañana en la mansión del empresario Sebastián Mendoza, pero aquella voz cambió todo. «Papá, papá, ¿dónde estás?». Era Mateo, el hijo de 8 años. Alejandra lo conocía bien, pero jamás lo había escuchado con tanta desesperación. Dejó el trapeador tirado y corrió escaleras arriba. Encontró al niño frente a la habitación de su padre, con el rostro enrojecido y tambaleándose como si fuera a perder el equilibrio. «Mateo, cariño, ¿qué sucede?». Él volteó hacia ella con la mirada perdida y los ojos cristalinos. «Tía Ale, me siento muy mal. ¿Dónde está mi papá?». Antes de que ella pudiera responder, el pequeño se desplomó y rodó por las escaleras de mármol. Alejandra gritó y bajó tras él, pero cuando llegó, Mateo estaba tendido, inconsciente, con una mancha de sangre esparciéndose bajo su cabeza. Al tocar su frente, notó que ardía de fiebre. Temblando, marcó al 911, pero la respuesta fue devastadora. No había ambulancias disponibles por un accidente en carretera. Tendría que esperar al menos 2 horas. Angustiada, llamó al celular de Sebastián, pero estaba fuera de cobertura. Desesperada, vio sobre la mesa del recibidor las llaves del Ferrari rojo de su jefe. Dudó un instante, pero luego susurró: «Perdóneme, don Sebastián, pero debo salvar a su hijo». Con todas sus fuerzas cargó al niño, lo colocó en el asiento trasero y arrancó el auto. Nunca había conducido un vehículo así, tan poderoso, pero no tenía alternativa. Cada curva era un desafío, cada segundo un tormento. «Resiste, Mateo, te voy a llevar al hospital». 20 minutos después, derrapó frente a urgencias y entró corriendo con él en brazos. Los médicos lo recibieron y diagnosticaron convulsiones febriles graves. Si hubiese tardado más, el desenlace pudo ser fatal. 40 minutos después, Sebastián llegó sofocado al hospital, con el corazón en la garganta tras ver las llamadas perdidas. Encontró a Alejandra llorando en la sala de espera. «¿Cómo está mi hijo?». Ella explicó lo sucedido, pero al mencionar que lo había llevado en el Ferrari, Sebastián explotó. «¿Tomaste mi carro sin permiso?». Todos voltearon a mirar. Alejandra, con la voz entrecortada, respondió: «Lo siento, pero su hijo estaba muriéndose». El médico salió entonces y confirmó: Mateo estaba estable gracias a que llegó justo a tiempo. De no ser por Alejandra, las consecuencias habrían sido terribles. Sebastián se quedó en silencio, conmovido. Miró a su empleada, que apenas podía contener las lágrimas. «Perdóname, Alejandra, estaba fuera de mí». Al entrar a la habitación, Mateo, ya más tranquilo, la miró sonriente. «Tía Ale, me salvaste, ¿verdad? Eres como un ángel». Sebastián, de pie en la puerta, observó cómo el niño tomaba la mano de Alejandra y la de él, uniéndolas. Por primera vez desde la muerte de su esposa, algo se abrió en su corazón, como si la vida le diera una segunda oportunidad. Mateo tomó la mano de su padre y la de Alejandra, uniéndolas con una sonrisa infantil. «Listo, ahora todos estamos juntos», dijo. Sebastián clavó la mirada en los ojos de Alejandra. Era una mujer sencilla, trabajadora, y había arriesgado incluso su empleo por salvar la vida de su hijo. Y él, en cambio, le había gritado, la había tratado mal. «Alejandra, ¿cómo puedo agradecerte?», preguntó con la voz quebrada. Ella, aún con los ojos enrojecidos, respondió seria: «No tiene nada que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, hiciste lo que solo una madre haría». Era la primera vez que Sebastián pronunciaba esas palabras desde la muerte de su esposa. También era la primera ocasión en que miraba a una mujer y sentía que podía confiar plenamente en ella. Mateo, agotado, se durmió sosteniendo las manos de ambos, mientras Sebastián y Alejandra permanecían en silencio, perdidos en pensamientos distintos, sin imaginar que aquello era apenas el inicio de una historia que transformaría sus vidas. 3 días después del alta de Mateo,
Sebastián citó a Alejandra en la oficina de la casa. Ella entró nerviosa, temiendo que la fueran a despedir por el incidente con el Ferrari. «Siéntate, Alejandra. Necesito hablar contigo». Ella se sentó en la orilla de la silla, con las manos sudorosas. «Mire, sé que me gritó en el hospital. No debía hacerlo». «Está bien, don Sebastián. Usted estaba preocupado por Mateo». «No, no está bien. Salvaste a mi hijo y te traté mal». Entonces, abrió un cajón y sacó un sobre. «Quiero aumentarte el sueldo. Es lo mínimo que puedo hacer». Alejandra abrió el sobre y se quedó atónita. Era el doble de lo que ganaba. «Esto es demasiado, don Sebastián». «Te mereces más que eso. Además, Mateo no deja de hablar de ti». Y era cierto. Desde que habían vuelto del hospital, el niño no se despegaba de Alejandra. La buscaba para que lo ayudara con la tarea, para que le leyera cuentos o jugara con él en el patio. Sebastián lo veía más alegre de lo que había estado en años. «Cuéntame, ¿por qué dejaste la universidad?». Ella dudó un momento antes de contestar. «Mi mamá enfermó de diabetes y necesitaba medicamentos caros. Éramos solo ella y yo. No había manera de pagar las medicinas y la carrera al mismo tiempo». «¿Qué estudiabas?». «Educación. Siempre soñé con enseñar a los niños». Sebastián la observó. Alejandra hablaba de sus sueños truncados sin rencor, solo con una tristeza suave. Ya sabía que tenía un corazón noble, pero ahora veía también a una mujer inteligente y dedicada. «Tienes un don especial con los niños. Mateo está más feliz de lo que imaginé». Al decir esto, sus dedos rozaron los de Alejandra sobre la mesa. Fue solo un instante. Pero ambos sintieron una corriente eléctrica recorrerles el brazo. Ella retiró la mano apresurada, con las mejillas encendidas. «Debo volver al trabajo», murmuró. Sebastián quedó mirando su propia mano, todavía sorprendido por lo que acababa de sentir. Ese mismo día llegó la doctora Valentina Herrera a la consulta mensual de Mateo. Tenía 34 años, siempre impecable, con ropa de marca y maquillaje perfecto. Su trato era profesional, pero frío. «Hola, Mateo, ¿cómo estás?». «Muy bien, doctora. La tía Ale me cuidó excelente en el hospital». Valentina forzó una sonrisa. «Qué bueno, querido. ¿Y tu papá?». «Está platicando con la tía Ale en la oficina». Valentina sintió una punzada en el estómago. Llevaba 3 años atendiendo al niño, y jamás había visto a Sebastián conversar tanto con una empleada. Se apresuró a terminar la revisión y bajó a la oficina. Desde la puerta entreabierta los vio charlando, y la forma en que él la miraba no dejaba lugar a dudas. Conocía esa mirada. Esperó a que Alejandra saliera, y entró. «Sebastián, necesito hablar contigo sobre Mateo». «Claro, dime». Físicamente está bien, pero me preocupa la cercanía excesiva con la empleada». «¿Cercanía excesiva?», repitió Sebastián, frunciendo el ceño. «Sí, Mateo está muy apegado a ella y eso puede ser perjudicial para su desarrollo emocional». «Valentina, mi hijo está bien por primera vez en 3 años. Tras la muerte de su madre se volvió callado, triste. Ahora ríe, juega». «Entiendo, pero debes tener cuidado. No sabemos nada de su pasado». Sebastián la miró extrañado. Valentina nunca había cuestionado a los empleados. La acompañó hasta la puerta y ella salió con el corazón lleno de rabia. En el carro, sus manos temblaban de coraje en el volante. 3 años había esperado que Sebastián dejara el luto. 3 años en los que ella había estado siempre cerca, guardándose la esperanza de que regresara con ella. Y ahora, ¿iba a fijarse en una simple empleada? «Esa mujer no me va a quitar lo que siempre debió ser mío», se dijo con amargura. Una semana después, Alejandra ayudaba a Mateo con matemáticas en la cocina cuando Sebastián llegó del trabajo. «Papá, mira, la tía Ale me enseñó un truco para hacer las restas», dijo entusiasmado. «¿Ah, sí? A ver, enséñeme». Sebastián quedó impresionado con la manera clara y didáctica en que Mateo explicaba, gracias a Alejandra. «Eres muy buen en esto. De verdad deberías haber terminado tu carrera de educación». «¿Quién sabe?
Tal vez algún día, respondió ella con una sonrisa tímida. Papá, ¿y si la tía Ale fuera mi maestra particular? Interrumpió el niño antes de salir corriendo al patio. Sebastián y Alejandra se quedaron solos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Claro. ¿Cómo logras mantenerte tan tranquila con tantos problemas encima? Alejandra rió suavemente. Pues, ni modo. La vida ya es bastante difícil. Si nos quedamos atados a lo malo, no queda nada. Yo no puedo ser así. Desde que murió Isabela, su voz se apagó. Hacía tiempo que no hablaba de aquella noche. Le contó que había discutido con su esposa, que ella salió furiosa bajo la lluvia y chocó contra un árbol. Murió en el acto. Alejandra le puso una mano en el hombro. No fue su culpa. Sí lo fue. Si no hubiéramos peleado. Sebastián, los accidentes pasan. No puede cargar con la culpa eternamente. Y sobre todo, no puede cerrarse al mundo. Fue la primera vez que Alejandra lo llamó por su nombre, sin el don. Y la primera vez que alguien le hablaba de Isabela sin rodeos. Tienes razón, susurró él. Pero me cuesta perdonarme. Su hijo lo necesita. Necesita el papá que sonríe y juega con él. Se miraron a los ojos. Sebastián se inclinó lentamente hacia ella, como si fuera a besarla, pero la voz de Mateo rompió al instante. «Papá, ven a jugar». Ambos se apartaron con cierta vergüenza. «Voy a ayudarlo», dijo Alejandra antes de salir. Él la detuvo suavemente del brazo y le dijo, «Gracias por todo lo que has hecho por nosotros». Ella solo asintió y se fue, mientras Sebastián se quedaba con el corazón latiendo desbocado. En las siguientes 2 semanas, Valentina dedicó todo su tiempo a investigar el pasado de Alejandra. Valentina había contratado a un detective privado, pero lo único que descubrió fue que Alejandra vivía en la pobreza. Una madre enferma de diabetes, un exnovio que la había abandonado lleno de deudas y nada que pudiera usar en su contra. Entonces recordó al doctor Ramírez, del Laboratorio Clínico San Miguel, un antiguo compañero de la facultad. Sabía de sus problemas económicos y, sobre todo, de un secreto suyo que podría arruinarle la carrera. Lo citó a comer en un restaurante discreto. «Carlos, necesito un favor especial». «¿Qué clase de favor, Valentina?» «Requiero unos resultados muy específicos en unos análisis». Ramírez casi se atragantó. «¿Estás hablando de falsificar pruebas? Eso es ilegal». «No exageres», replicó ella con frialdad. «Solo es una medida temporal para proteger a un niño». Él negó con la cabeza, pero Valentina lo presionó recordándole aquella vez en el hospital cuando él firmó horas falsas a su favor. Ramírez se puso pálido. Si eso salía a la luz, perdería todo. «¿Qué tipo de resultados quieres?» «Algo que indique que no debería estar cerca de niños. Una enfermedad transmisible». Ramírez dudó, pero terminó cediendo. Al día siguiente, Valentina fue a casa de Alejandra fuera de horario. «Necesito hablar contigo», dijo con tono serio. Tras el accidente de Mateo, la familia implementó un nuevo protocolo. Todos los que lo cuidan deben hacerse un chequeo completo. Alejandra, confundida, aceptó. Valentina le entregó la tarjeta del Laboratorio San Miguel y le advirtió que no mencionara nada a Sebastián para evitarle ansiedad. Aunque le sonó extraño, Alejandra terminó confiando. En el laboratorio, el doctor Ramírez la recibió personalmente, nervioso y sudoroso. Ella se sometió a todos los exámenes mientras él inventaba excusas para tener control del proceso. Una semana después, alteró los resultados. VIH positivo. Lo más devastador que pudo imaginar. Cuando Valentina recogió los estudios, sonrió satisfecha. «Perfecto, Carlos. Justo lo que necesitaba». Él, horrorizado, preguntó cuándo corregiría los datos. «¿Quién dijo que iba a corregirlos?», respondió ella con indiferencia. Esa misma tarde, Valentina llamó a Sebastián con tono grave. «Necesito verte de inmediato. Es sobre los análisis de Alejandra». Sebastián llegó al consultorio con el corazón en la garganta. Valentina le mostró los papeles con gesto sombrío. «Los resultados son serios, Sebastián.
Alejandra salió positiva. El mundo de Sebastián se desplomó. Las piernas le temblaron y tuvo que sostenerse de la mesa para no caer. Eso no podía ser cierto. Se veía con buen color en la piel, saludable, como si nada pasara. Pero muchos portadores pueden permanecer asintomáticos por años, y el verdadero peligro era que quizá había expuesto a Mateo sin saberlo. Bastaba un pequeño corte, un cepillado de dientes con sangrado o un rasguño en la rodilla para que hubiera contacto con sangre. Sebastián sintió un vacío en el estómago al recordar cuántas veces había visto a Alejandra curar heridas pequeñas de su hijo. Dios mío, ¿y ahora qué? Tenía que apartarla de inmediato y hacerle pruebas a Mateo. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. ¿Cómo voy a decirle esto? ¿Cómo voy a mirarla a la cara?, murmuró. No se lo digas, respondió Valentina. Será incómodo para todos. Invéntate una excusa y despídela. Es lo más seguro. Pero, Valentina, yo no puedo. ¿Prefieres arriesgar a tu hijo por pena? Ya perdiste a tu esposa. ¿También quieres perderlo a él? El nombre de Isabela le atravesó el pecho como un cuchillo. Recordó el miedo que sintió cuando casi pierde a Mateo en aquel accidente. Tenía razón. La seguridad de su hijo era lo primero. Al día siguiente, Sebastián no pudo probar bocado. Pasó la noche entera pensando cómo hablar con Alejandra. Apenas llegó a la oficina, la mandó llamar. Ella entró sonriendo, como siempre. Buenos días, don Sebastián. Mateo ya bajó a desayunar. Alejandra, siéntate. Tengo que decirte algo. Su tono era frío y distante. A ella se le encogió el estómago. Voy a tener que despedirte. ¿Despedirme? ¿Pero por qué? ¿He hecho algo malo? No, no es eso. Necesito recortar gastos. La empresa no está pasando por un buen momento. Alejandra frunció el ceño. No tenía sentido. Apenas la semana anterior le había aumentado el sueldo. Si es cuestión de dinero, puedo aceptar el salario de antes, incluso menos. La decisión está tomada, Alejandra. Ella sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr. ¿Cuándo quiere que me vaya? Hoy mismo. Las palabras le atravesaron el alma. Quiso al menos despedirse de Mateo, pero Sebastián lo evitó. Sería más doloroso para el niño. Con el corazón en pedazos salió con su bolso en mano. Al pasar por la cocina vio el dibujo de Mateo pegado en el refrigerador. Los tres juntos, como una familia. Lo arrancó y lo guardó como único recuerdo. Desde la puerta se dio vuelta una última vez y alcanzó a ver al niño en la ventana, saludándola como siempre. «Adiós, tía Ale. Hasta luego». Ella le devolvió el gesto, sabiendo que para él no era un hasta luego, sino un adiós definitivo. Cuando Mateo no la vio a la hora del almuerzo, preguntó por ella. Sebastián, preparado para ese momento, sintió el nudo en el garganta al responder. «Tu tía Ale ya no va a trabajar aquí». «¿Por qué? ¿Hizo algo malo?» «No, hijo. Solo... a veces las personas deben seguir otros caminos». Mateo dejó la comida intacta y subió llorando a su cuarto. La casa desdentense se volvió un lugar triste y silencioso. El niño apenas hablaba, no jugaba, rechazaba cualquier niñera y pedía una y otra vez por Alejandra. Mientras tanto, ella había conseguido empleo en una empresa de limpieza, mal pagado y con un jefe insoportable. Apenas le alcanzaba para las medicinas de su madre. Lloraba cada noche abrazada al dibujo de Mateo, sin entender qué había pasado, ni por qué Sebastián había cambiado de un día para otro. Un mes después, Mateo era la sombra de lo que había sido. Del niño alegre no quedaba nada. Estaba flaco, apagado, con pesadillas y regresiones. En la escuela la maestra llamó a Sebastián. «Señor, Mateo no está bien. Está retraído, no participa, incluso se peleó sin razón. Quizá debería considerar ayuda psicológica». Sebastián asintió. Aunque en el fondo sabía la verdad, Mateo lo que necesitaba era a Alejandra, y el peor era que él también la extrañaba. Del otro lado de la ciudad, Alejandra soportaba largas jornadas, salarios miserables y el dolor de haber perdido no solo un trabajo, sino a las dos personas que se habían convertido en su mundo. 6 semanas después de su despido, el golpe final llegó. Mateo se desmayó en el recreo. «Señor Sebastián, Mateo se desmayó. Vamos al hospital», le avisó la maestra alarmada.
Corrió al hospital y encontró al médico revisando al niño. Doctor, ¿cómo está? Físicamente no tiene nada grave, pero muestra signos de un duelo severo, pérdida de peso, falta de apetito, regresión de conducta. ¿Duelo? Pero nadie ha muerto. Para un niño, una separación puede sentirse tan dolorosa como una muerte, sobre todo si ha creado un fuerte apego con esa persona. Sebastián tragó saliva y preguntó, ¿y cuál es el tratamiento? El médico respondió, primero debemos entender qué lo provocó. ¿Esa persona aún vive? Sí. Entonces lo ideal sería que volviera a formar parte de su vida, si es posible. Las palabras cayeron como una puñalada en el pecho de Sebastián. ¿Cómo explicar que la única persona capaz de sanar a su hijo tal vez fuera también la que podía hacerle daño? Doctor, ¿y si esa persona representa un riesgo para él? ¿De qué tipo de riesgo hablamos? Médico. El médico frunció el ceño. Si es algo médico podemos evaluarlo y tomar precauciones, pero dejar que un niño se consuma en la tristeza también es un riesgo. Esa noche, al lado de la cama de Mateo en el hospital, Sebastián llamó a Valentina. ¿Ya salieron los resultados de Mateo? Todavía no, esos estudios tardan. Valentina intentó tranquilizarlo. Sé que es duro, pero hiciste lo correcto. Y si los resultados salen negativos, si ella no le contagió nada, igual corríamos un riesgo que no podíamos permitirnos. Sebastián, sin embargo, no estaba tan seguro. En el turno nocturno, Joaquín, enfermero y amigo de Alejandra, reconoció a Mateo hospitalizado. Lo recordaba. Era el mismo niño que ella había llevado meses atrás con una convulsión febril cuando aún trabajaba para la familia. Movido por la curiosidad, Joaquín se acercó a Sebastián y... Disculpe, ¿usted es el padre del niño que trajo a Alejandra? Sebastián se sorprendió. ¿La conoces? Sí, desde hace años. Siempre acompaña a su madre diabética al hospital. Es muy responsable, una buena muchacha. Ella ya no trabaja con nosotros. Qué lástima. Siempre hablaba bien de ustedes, sobre todo del niño. El comentario despertó incomodidad en Sebastián. Joaquín añadió, la semana pasada vino a hacerse unos análisis de rutina y todo salió normal. También dijo que extrañaba al niño. La duda se instaló en la mente de Sebastián. ¿Cómo era posible que los exámenes de Alejandra hubieran salido normales si Valentina aseguraba lo contrario? Inquieto, le envió un mensaje a Valentina pidiéndole ver los resultados de Alejandra otra vez. Ella contestó rápido. ¿Para qué? No sigas con eso. Solo quiero revisar. Está bien, ven mañana a mi consultorio. Pero la semilla de desconfianza ya estaba creciendo. Al día siguiente, Sebastián revisó los papeles que Valentina le entregó. Todo parecía en orden, oficial, y aún así, algo no cuadraba. Valentina, ¿estás segura de que estos estudios son de Alejandra? Ella se puso tensa. Claro que sí. No te sugiero que vayas atrás. Ya no quiero saber nada de eso. El enfermero del hospital me dijo que la semana pasada sus exámenes salieron normales. Valentina respondió con evasivas. ¿Pudo hacerse otros exámenes o tal vez le mintió? Sebastián señaló el documento. Este código de laboratorio se ve extraño, y la fecha está registrada en la madrugada. Los laboratorios trabajan las 24 horas, intentó justificar ella, cada vez más nerviosa. Voy a llevarlos a otro médico. ¿Para qué? Si el resultado es claro. Para estar seguro, antes de aceptar que destruí la vida de una persona inocente. Sebastián salió del consultorio con los estudios en la mano. Fue directamente al doctor García, su médico de confianza. Doctor, ¿puede revisar estos resultados? García analizó los papeles con atención. ¿Qué laboratorio los emitió? ¿Clínico San Miguel?
No lo conozco, pero hay inconsistencias. El código no cumple con el estándar nacional y el formato parece improvisado. Si fuera mi paciente, pediría repetirlos. El corazón de Sebastián se heló. Valentina lo había engañado. La gran pregunta era, ¿por qué? Regresó sin aviso al consultorio de ella. La interrumpió en plena consulta. Necesito hablar contigo, es urgente. Valentina despidió a la paciente y lo encaró. ¿Qué sucede? Mostré los resultados al doctor García. Dijo que no son confiables. El nerviosismo en los ojos de Valentina la delató. Cada laboratorio tiene su formato. No sigas mintiendo, Valentina. No te miento. Sí lo haces. Despedí a una persona inocente por confiar en ti. Ella no es inocente. ¿Y cómo lo sabes? Ni siquiera la conoces. Ella, arrinconada, soltó la verdad que había ocultado por años. Es nociva para ti. Yo te amo, Sebastián. Te he amado desde hace años. La máscara cayó. Sebastián retrocedió impactado. Valentina perdió el control en el consultorio. Al verse descubierta por Sebastián, admitió entre gritos que había falsificado los exámenes médicos. Confesó que lo hizo por amor, aunque en realidad era una obsesión que venía arrastrando desde hacía 3 años. Frente a varios médicos, dejó en claro su desprecio por Alejandra, y reveló que no aceptaba haber sido desplazada por una simple empleada de limpieza. Sebastián grabó todo con su celular y llamó a la policía. Valentina terminó arrestada por falsificación y ejercicio irregular de la profesión. Al verla destruida, Sebastián no sintió alivio, sino un peso enorme en el corazón. Sabía que había dañado profundamente a Alejandra y a Mateo. Al día siguiente, decidido a enmendar su error, buscó a Alejandra en su nuevo trabajo. La encontró limpiando un baño y, conmovido, le pidió perdón. Le confesó que había creído en las mentiras de Valentina, que la acusaba falsamente de tener una enfermedad peligrosa para Mateo. Alejandra, incrédula y dolida, se derrumbó entre lágrimas al saber que había sido despedida por una mentira. Ella lo enfrentó. Le recordó cómo la había humillado sin darle derecho a defenderse. Sebastián, arrepentido, le pidió al menos que visitara a Mateo, quien seguía hospitalizado y deprimido. Aunque no le prometió perdonarlo, Alejandra aceptó ir. Camino al hospital, Sebastián le relató toda la verdad sobre Valentina y su obsesión. Alejandra escuchaba entre la indignación y la tristeza. Al llegar, temía que Mateo estuviera molesto con ella, pero Sebastián la tranquilizó. Su hijo solo quería verla. Cuando Alejandra abrió la puerta del cuarto, lo encontró dormido, ajeno aún al torbellino de emociones que lo rodeaba. Aunque estaba más delgado y pálido, seguía siendo el mismo niño al que Alejandra quería como a un hijo. Se acercó lentamente a la cama y se sentó en la silla junto a él. Sebastián, desde la puerta, observaba en silencio. Cuando Mateo abrió los ojos y la vio, por un momento creyó que soñaba. «Tía Ale, ¿de verdad regresaste?», preguntó entre lágrimas, abrazándola con fuerza. «Pensé que me habías abandonado». «Nunca, mi niño», respondió ella con ternura. «Jamás te dejaría». Sebastián intervino. Alguien había mentido diciendo que Alejandra estaba enferma y podía hacerle daño, y él, por protegerlo, lo creyó. Pero todo había sido falso. Mateo, aliviado, preguntó si ella podía volver a casa. Alejandra dudó. Aún había cosas que hablar. Pero el niño insistió en que deseaba que volvieran a ser una familia. Con el tiempo, Alejandra regresó a trabajar en la casa y a cuidar a Mateo con el mismo amor de siempre. Aunque se mostraba distante con Sebastián, él intentaba acercarse. Llegaba más temprano del trabajo, compartía la cena, ayudaba en las tareas del niño. Pero Alejandra seguía dolida. «No confió en mí, señor», le dijo una noche. «Y eso lastimó». «Lo sé», contestó Sebastián. «Tenía miedo por mi hijo, pero me equivoqué. Déjeme demostrarle que confío en usted ahora». Empezó a hacer pequeños gestos. Flores en su cuarto, pagarle la universidad para que siguiera estudiando, traer a su madre a vivir con ellas. Poco a poco, Alejandra comenzó a bajar la guardia. Volvió a reír con él, a conversar como antes. Una noche ella confesó:
Yo también me enamoré de usted antes de todo esto. Por eso dolió tanto cuando me despidió. ¿Y ahora todavía siente algo? Sí, pero tengo miedo. Yo aprendí. Confiar es una decisión. Y he decidido confiar en usted. Alejandra aceptó darle otra oportunidad, aunque con calma. Así, entre promesas y nuevos comienzos, el amor renació. Con los meses, la relación se fortaleció. Ella retomó sus estudios, su madre estaba tranquila y Mateo feliz. Sebastián y Alejandra ya salían como pareja, compartiendo sueños. Una noche en el jardín él se arrodilló con un anillo. «Cásese conmigo». Ella lo miró sorprendida y puso condiciones. Nunca tomar decisiones sin consultarla. Que su madre siempre viviera con ellos. Seguir estudiando y trabajando. Y que si algún día dudaba de ella, lo hablaran primero. Sebastián aceptó todo sin dudar. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de familia y amigos. Mateo llevó los anillos emocionado, le preguntó a Alejandra si ya podía llamarla mamá. Entre lágrimas, ella aceptó. Oficialmente, eran una familia. 2 años después, Alejandra manejaba el Ferrari rojo rumbo a la escuela de Mateo, ahora con 11 años. Mientras recordaban el día en que ella condujo ese carro para salvarlo, coincidieron en que fue el inicio de todo. Sebastián, en el asiento del copiloto, reflexionó. Antes, ese Ferrari era su posesión más valiosa. Ahora, solo era el coche que llevaba a su familia a donde debía estar. Alejandra sonrió y aceleró. La vida les había enseñado que el verdadero amor no es el que nunca tropieza, sino el que elige quedarse y luchar, incluso después de casi perderlo todo.